nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 23º después de Pentecostés y se celebra, por ser 1 de noviembre, la fiesta de obligación y de primera clase de todos los santos. A lo largo del año litúrgico, la Iglesia va celebrando las fiestas de los santos y en el día de hoy los reúne a todos. Y por eso se puede decir a justo título que es la gran fiesta de la Iglesia triunfante en el cielo. Gran esperanza, porque así por la comunión de los santos, la Iglesia militante se pone en comunión con la fiesta de hoy, festejando la beatitud de todos los santos que han pasado por esta tierra, igual que nosotros, y gozan hoy de la visión beatífica de Dios. ¡Qué mayor esperanza! De ahí la importancia del día de hoy y de esa relación con la Iglesia triunfante, venerando a todos los santos que han sido los fieles discípulos de nuestro Señor. Y vemos que la misa de hoy comienza con una epístola tomado del Apocalipsis, de la asignación de los elegidos, los 144.000 vírgenes que han sido hallados incontaminados. De las 12 tribus de Israel y innumerables santas y santos. Pareciera que estuviera en contradicción con la idea de que son pocos los que se salvan. Toca decirlo, toca ponerlo, porque hay que sacarse la chuequera mental, intelectual, religiosa, sobre el número específico de los que se salvan. Nadie puede decir nada. Eso es uno de los misterios que solo Dios sabe. Y Él no ha querido, ni nuestro Señor Jesucristo tampoco, decir nada al respecto. Entonces, no solamente vemos parábolas donde se salvan 5 mujeres sabias y se condenan 5 tontas o bobas o chifladitas, o uno que es hallado de un montón sin la vestidura nupcial y ya no es la mitad, sino uno solo. Y ahora vemos la muchedumbre. Pero eso no quiere decir tampoco que sean más los que se salven, sino simplemente que sobre ese tema no se puede predicar como si fuera palabra de Dios. Eso es todo. Ahora, claro está que la puerta es ancha. Lo fácil, lo cómodo,
Entonces por eso cada uno debe de procurar, con la ayuda de la gracia de Dios, de hacer todo para salvarse. Y que el acto de la condenación es libre, en oposición al amor de Dios. Que no se corresponde al amor divino. Se le rechaza. Y Dios no obliga, no se impone. He ahí el misterio pasmoso de la libertad. Pues bien, así entonces tenemos esa visión tomada del Apocalipsis. El Evangelio nos habla de las beatitudes, o bien, mejor dicho, bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas, que son los actos perfectos de las virtudes perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo. Está la gracia santificante, que es una participación de la naturaleza divina de Dios, que se comunica en la Trinidad de las personas. Y esa naturaleza divina es una participación creada de esa naturaleza divina y que viene sobre nuestra naturaleza humana a darnos una perfección como segunda naturaleza sobrenatural en la vida de Dios, una y trina. Y esa gracia no viene sola. Hay virtudes infusas que también se dan con ella. Y tenemos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Tenemos las virtudes cardenales infusas, porque hay adquiridas y otras que son infusas. Las adquiridas son naturales, las infusas son sobrenaturales, pero que requieren el soporte natural. Por eso hay que practicar la virtud natural, para que la gracia no quede en el aire. De ahí toda la ascética, toda la ascesis, toda la mortificación. Pero a su vez esas virtudes están perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, los 7 dones que nos hacen dóciles. Es un hábito también permanente que nos hace dóciles al efluvio del Espíritu Santo, a la inspiración del Espíritu Santo, a los consejos de Dios, para que esas virtudes puedan así expandirse, desarrollarse, y los actos operativos perfectos de esas virtudes con la gracia santificante y la perfección de los dones, haciéndolos dóciles en cada una de las virtudes, están las bienaventuranzas. Y así entonces hay por cada virtud
importante, que son 7, las cardenales y las teologales, 4 y 3, 7, hay 7 dones que los perfeccionan. Y hay 7 bienaventuranzas, que son las operaciones de esas virtudes perfeccionadas por los dones. Pero que tampoco hay que confundir con los frutos del Espíritu Santo y los dones, porque hay una diferencia, como dice Santo Tomás. Frutos son todos lo que hacemos como bueno, bajo ese influjo de la gracia, virtudes y dones. Pero las bienaventuranzas son los frutos excelentes, perfectos. Hay una excelencia. Entonces toda bienaventuranza es un fruto, pero no todo fruto es una bienaventuranza. Distinciones. ¿Qué hay que hacer? Distinguir es del sabio. Y el que no distingue, no conoce. Pues bien, entonces tenemos toda esa armonía sobrenatural en la vida de Dios. Y por eso nuestro Señor nos propone no 7, sino 8 bienaventuranzas. ¿Y por qué? Porque la octava viene como a sintetizar, a culminar, a perfeccionar, como lo dice Santo Tomás, a las otras 7. Y oh sorpresa, qué bienaventuranza, una paliza de aguacero descomunal. Bienaventurados aquellos que sufren persecución por la justicia. Qué contradictorio para el mundo hedonista, para el mundo pagano, para el mundo mundano. Así que entre palo, cruz, oprobio, persecución, bienaventurado, hijo mío. Parece de chiflados, de locos, y no es así. La bienaventuranza está en padecer por la justicia. Por la causa de Cristo. Y ellos poseerán el cielo. El colmo de la contradicción pareciera. Pero es el colmo de la cruz. Y ahí el problema. Por eso parece locura. Porque nos está proponiendo en la octava bienaventuranza la cruz. La locura de la cruz. El martirio, la inmolación de la cruz. La cual nos da asco. Hay que ser sinceros. Nos da asco. Por eso nos gusta la televisión. Por eso nos gustan las novelitas. Por eso nos gusta el cine, la calle. Por eso nos gustan los placeres de este mundo y de esta tierra. El viejo hombre que no quiere la cruz, no quiere la mortificación. Y por eso somos mediocres. Y en la mediocridad le ponemos
una vela a Dios y una vela al diablo. Y voy a misa para quedar bien con Dios. Y el viernes cultural me emborracho como una bestia para quedar bien conmigo mismo y el demonio que está detrás. Por eso buscamos el poder, los honores. La triple concupiscencia y la peor de todos, el orgullo de las cosas de esta vida. La ambición. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo con las bienaventuranzas y sobre todo la octava, nuestro Señor nos está resumiendo cuál es su causa, cuál fue su testimonio. Morir por la verdad revelada que Él mismo, como verbo eterno del Padre, se encarna y nos manifiesta la vida intratrinitaria de Dios, no de cualquier Dios. Porque hay que ser muy bruto, muy imbécil para ser ateo. Eso es como decir que un reloj no tiene relojero. Nadie con mínimo de inteligencia y de cordura puede hacerlo, a menos que sea un imbécil filosóficamente castrado, que de eso hay miles. Y están en las universidades, cuidado. Son doctorcitos, pero que han atrofiado la inteligencia por un acto libre de la voluntad, que no quiere reconocer la supremacía divina de Dios. Ni los paganos eran ateos. Pero creer en un Dios que no es el verdadero tampoco, porque existe la virtud de religión que me hace que tenga que rendir el culto verdadero a Dios. No cualquier culto, no cualquier misa. La nueva misa, para hilar fino y profundo, no es el verdadero culto de la Iglesia de Dios. Es el culto del imperio satanocrático que reina en Roma apóstata, que es muy distinto. Pero para eso yo no le tengo que ver la cola al diablo, porque dicho sea de paso no tiene cola. Es espíritu puro. Y por eso corrompe con sutileza las cosas de Dios. Así el judaísmo corrompió la ley de Moisés. Y se quedó con su cábala, que viene a ser la corrupción de la revelación. De la revelación primitiva y después de la revelación primitiva hecha a Adán y después de la revelación hecha en el Antiguo Testamento al pueblo elegido a través de Moisés, los patriarcas y los profetas.
Y la tercera y última revelación que viene a completar, porque lo demás era figura, la del Nuevo Testamento, y que la corrompen también. Y esa es la nueva iglesia posconciliar, que no es la iglesia verdadera. Y la verdadera iglesia, ¿dónde está? Allí donde hay 2 o 3 fieles, verdaderos, rindiendo verdadero culto a Dios. Y por eso dicen las Escrituras, allí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está la iglesia. Y la jerarquía oficial humana, Tutankamón, tu tía, se desplomó, se descuajeringó. Y por eso la hecatombe eclesiológica que vemos hoy, la aceptemos o no las aceptemos en sus últimas consecuencias. Y ahí se verá la verdadera obediencia, el verdadero bienaventurado que sufra persecución por la justicia, por la causa de Cristo. Y la justicia, no nos olvidemos, que no es solamente el cumplimiento de la ley, la moralidad, la moral, y por eso entonces la virtud o todas las virtudes en el sentido moral, sino como dice Santo Tomás, en un sentido particular o especial. Y tenemos así la justicia, que procura el bien de cada uno en orden al bien común. ¿Y cuál es el bien común? La verdad, Dios. Y de ahí toda otra participación de los bienes comunes, orquestados en la paz, pero no en la paz de estos imbéciles que no creen en Cristo y en Dios. Esa es la falsa paz del anticristo. Y así entonces, el bien común en la iglesia, ¿qué es? Si no es la verdad revelada por Cristo mismo, que es Él mismo. Y de ahí deriva toda la iglesia. Entonces, mis estimados hermanos, la tenemos clarita la cosa. La octava bienaventuranza nos viene a ser beatos por sufrir a causa de la justicia, del bien común social de la iglesia, por la causa de Cristo Rey. El famoso INRI, Jesus Nazarenu Rex Judiorum, dando testimonio de la verdad, murió para beneficiarnos, para salvarnos. Más no podía ser. Y esa es la causa de Cristo y de la iglesia. Toda otra causa es satánica, porque viene contra la causa de Cristo y será la causa del anticristo, que hoy tiene un nombrecito, Francisquito, y bueno,
Eso no es culpa mía. Y los anticristos religiosos, que son los peores, pueden ser una sucesión de antipapas. Porque ¿qué más pseudo profeta que un obispo? Y obispo de obispos, que es el obispo de Roma. Por eso la necesidad de la revolución judeo-masónica anticristiana tiene que copar el poder terrenal del Vaticano. La jerarquía humana oficial de la Iglesia. Aunque no todos sus miembros sean conscientes. Y por eso un paréntesis, me importa un pito, un comino, un rábano, si se reúnen en el sínodo familiar 3 semanas o lo que quieran y me digan lo que me digan. Porque ¿qué va a salir de una reunión de herejes de la contraiglesia de Cristo? Aunque pueda haber alguna célula buena por ahí, algún obispillo por ahí. Pero hasta en el estiércol hay cosas buenas. Pero no por eso nos los vamos a comer como crema chantilly ni chocolate. Y si no hubiera cosas buenas, porque el mejor abono del mundo, sea de paso, es el estiércol, que vuelve los minerales a la tierra. Y no por eso le voy a dar yo a Francisquito, con muchas ganas se lo haría, para que aprenda la moraleja, de darle de postre estiércol. O a Monseñor Williamson, que le gusta ver las células buenas que hay. Pues elige y te comes la partecita mineral que las plantas aprovechan para que vuelva el ciclo. Y puede ser ofensivo lo que digo, pero más ofensivo es lo que se hace en detrimento de la verdad y engañando las inteligencias. Entonces, empecemos por hablar del respeto a la verdad. Y al que no respeta la verdad, yo no lo respeto. Así de claro. La caridad tiene un orden. Pues bien, entonces vemos cómo el que sufre persecución es la bienaventuranza, mis estimados hermanos, que bien mirada y en el contexto de hoy podríamos decir que es la gran bienaventuranza apocalíptica. Está claro. Y la misma liturgia de la Iglesia nos pone en presencia del Apocalipsis. Otra cosa es que no lo sepamos enfocar por teologías y exégesis deleterias, errores acumulados, y todo se paga tarde o temprano. Y así entonces, esa bienaventuranza octava viene a ser la del Pusillus Grex, la del pequeño rebaño perseguido en la soledad del desierto. Es decir, todos aquellos que hoy
sufren persecución por la verdad, por la justicia, por la causa de Cristo, por el testimonio. Y el culmen de ese testimonio, que es el testimonio de los testimonios, el mártir, el martirio. Esta bienaventuranza está enfocada, sin decírnoslo, en el martirio del Calvario. Si Cristo quiere llevarla a su culmen final, como premio para entrar derechito al cielo sin pasar por el purgatorio. Pero por eso no lo pone. Porque no todos los que padecen persecución morirán por la persecución. San Juan no murió mártir. Tendría que haber muerto mártir y achicharrado como un chicharrón cuando lo metieron en un caldero de aceite hirviendo y salió más lozano que un bebé recién nacido. Entonces, eso depende ya de los designios de Dios. Pero la referencia está. Y por eso, si nosotros somos la verdadera resistencia, sufrimos persecución, y como yo soy como San Pablo, no se me calla la boca, aunque me tomen por orgulloso y lo que quieran, o loco. Pero cuando os echen de la sinagoga, de la iglesia oficial corrompida, o de la neofraternidad corrompida, como me echaron a mí. Me dijo Monseñor de Galarreta un año antes en México, Basilio, porque me tuteaba. Y él quería a su vez que lo tuteara, porque éramos amigos, y era un buen amigo. Pero, qué desastre, en religión le hizo mal la mitra. Le afectó las neuronas. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van ellos, Monseñor? Por respeto, y no le dije, ¿por qué no te vas tú? O ustedes. A la calle. Y eso es lo que no quieren asumir los 500 o 600 o los que fueran sacerdotes, que se den cuenta. No quieren sufrir la persecución. No están por la justicia ni la causa de Cristo. Son muy obedientes, son angelicales, sus sermoncitos son espirituales, para monjitas imbéciles. No es el aguerrido y curtido San Juan Bautista en el desierto. Por eso es que no hay reacción. Y los que reaccionan como Monseñor Williamson, falsamente, quieren estar bien con Roma. Voy corriendo, o en avión transparente como Monseñor Ford. Porque no quieren sufrir la persecución atroz de la Roma apóstata. Y bueno, al pan pan y al vino vino. Por eso tiene que haber una falsa resistencia. A la Coca-Cola se lo pone la pichicola. Y la Cagacola, y lo que quieran. Ese es el marketing judaico. Porque hay que satisfacer todas las sensibilidades, como en el panteón de los falsos dioses,
Que cada uno tenga el diosito de su apetencia. Ahí está. Pues bien, mis estimados hermanos, no. Bienaventurado el que sufre persecución, que es calumniado, todo mal de él se dice, por mi causa. Ahora, yo creo que algo de eso he sufrido, y muchos otros. Pero como me conozco más de mí que de los otros, tengo que hablar de mí. ¿Qué voy a hacer? Y si paso por orgulloso, pues no hay tant pis, como dicen los franceses. De todos modos, la humildad está en la verdad. Y no en esa gasmoñería. Ay, no, yo no sé. No. Porque no es el bien personal propio, la causa de Cristo, el bien común, la justicia. Que encarnamos o no encarnamos. ¿Estamos o no estamos? Y si no es así, que Dios me ilumine. Pero ellos sí seguro que no sufren persecución. Yo todavía, sin ser obispo, pero no tengo ni casa, porque esto no es ni mío. Mañana, debajo de un puente, puede ser. No tengo el palacete en Kent. Está claro. Y eso que el pobre decía que no tenía, y a mí me daba lástima porque decía, ¿dónde estamos, Señor? Que no ha salido ni con un techo, porque tampoco es justo. Bueno o malo, cada uno tiene derecho a un techo. Y bueno, pero así están las cosas. Al IBP le regalan la casa. A mí todavía no me han regalado ninguna casa. Y bueno, así estamos. Entonces, si se sufre persecución, estamos en la buena vía. Estamos por lo menos dentro de esa aproximación a esa beatífica bienaventuranza que colma a las otras. Y una que es de notar, bienaventurados los mansos, porque esos poseerán la tierra. Y Santo Tomás también se remite a lo que dice San Pablo en Romanos, que la creación gime por su liberación, esperando su redención, porque ha sido arrastrada por la muerte, el pecado. Entonces, no es la tierra en los aires, esta tierra, donde va a reinar Cristo Rey. No como un Napoleón. Teología para negros, con perdón de los negros y las negritudes. Pero está entonces asociado de un modo con el Apocalipsis, que ya vemos, y el milenio. No hay nada que hacer. Otra cosa es que no lo queramos ver y que queramos todavía, como quiere, tontamente el padre René Trincado. Y lo nombro para que se deje de estupideces. Con empeño por la conversión de Rusia, el rosario. Yo no tengo nada contra el rosario. Y hay que rezar el rosario y que se convierta Rusia.
pero no para que se cumpla lo prometido por Fátima. Eso es otra cosa. O toda esta materia fecal es crema chantilly para que me salve de los errores de Rusia, y no están. ¿Y acaso los errores de Rusia son los errores del Vaticano apóstata, que son peores? Entonces estamos cogiendo el perro por la cola. Entonces no diversifiquemos con cosas y devociones buenas una falsa esperanza antiapocalíptica de un cura imbécil. Y lo hago por caridad, porque lo estimo y vale. Entonces, que haga bien las cosas. Pero que no se me meta de frente, porque aquí hay más cátedra. Y la cátedra se respeta. Así de claro. Entonces, dejémonos de tonterías. Y vemos cómo nos situamos así en el reino de Cristo Rey. Y bienaventurados aquellos que sufren persecución. Y como del domingo pasado me olvidé, y gracias a Dios para no alargarme, y ahora me alargo, de explicar los términos de la Escritura, que comúnmente se dice, y bien se dice, pero a medias se dice, que su reino no es de este mundo. Claro, no es de este mundo, como el mismo Santo Tomás lo dicen y muchos otros, porque no proviene de este mundo. Su origen no es de este mundo. Perfecto. Pero esa no es toda la verdad. Además, no hay que ser miope. Porque las Escrituras, la Vulgata dice, nunc autem. Mas ahora, o por ahora, mi reino no es de aquí. O sea, que además de no tener su origen en el mundo, no ser de este mundo, no quiere decir que no sea en esta tierra. Porque por ahora, nunc autem. No es solamente el nunc, ahora. Que digo, no es solamente el nunc, el autem, o sea, por ahora mi reino no es de aquí, sino que dicen, mi reino no es de aquí. Se quitan el por ahora, el nunc, y se quedan con el autem solo. Y eso es yo hablar como comer. Hay que distinguir. Entonces, nuestro Señor no está diciendo que no es sobre esta tierra, sino por ahora no es de esta tierra. ¿Y cuándo será? El día de su parucía. Y así se podrá decir en la bienaventuranza que nos dice aquellos que poseerán la tierra. No dice poseerán el cielo. Dice que el cielo será para ellos, pero también habla de tierra. Entonces hay un orden, hay un paso. Porque Cristo tiene que vencer a Satanás aquí de hecho y derecho. Y la maldición, ser eyectada. La muerte, la enfermedad, la maldición. Y eso es lo que Satanás no quiere. Entonces creo que queda más o menos explicado con las Escrituras. La explicación que dan, que es buena, pero que no es toda. Entonces hay que mirar las cosas en su totalidad. Antes no era necesario. Hoy es vital. Porque si yo no espero el triunfo de Cristo Rey
del Inmaculado Corazón de María, de los Sagrados Corazones de Jesús y María, ¿cómo me voy a mantener firme en esta persecución por la causa de Cristo? Imposible. Por eso claudican y van a claudicar más. Y ojalá que nosotros no claudiquemos por la gracia y misericordia de Dios y todos nosotros. Pero tengamos las cosas claras. Y así entonces la bienaventurada esperanza del cielo, pero antes también aquí en la tierra con el triunfo de Cristo Rey. Y quien dice Cristo Rey, ya por eso en el día de hoy nos está mostrando el triunfo de aquellos que ya están en el cielo, que es la fiesta de todos los santos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.